Buenos días, hermanos. Vamos a meditar un poquito en la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, ¿no? La base de nuestra fe, lo que realmente fundamenta absolutamente nuestra fe, que no puede ser añadida ni quitada. Amén. Y hoy vamos a meditar un poquito sobre la vida de oración de David, del rey David, amén, el famoso David. A Jesús le decían: hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Jesús, porque David era un hombre de fe, tremenda fe. Amén. Y vamos a ver cómo era su vida. En principio tenemos que ver que David era absolutamente menospreciado por su familia, tenido en nada. Y de alguna manera se especula con que el padre de Isaí la había tenido con otra mujer que no era la suya auténtica. A ver, lo digo porque dice el Salmo 51:5, dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Si realmente su madre era una mujer legal y auténtica, pues no hubiera sido concebido en pecado. Así que se especula por eso, y además se especula por eso porque es un niño, el más pequeño de todos, y estaba en la montaña donde hay osos y leones, como él mismo explica, que viene un oso y un león y yo cojo y lo mato. Fíjate, menudo niño, ¿no? Qué fe tenía, qué barbaridad y qué fuerza sobrenatural Dios le daba para poder hacer tales hazañas, ¿no? Pero realmente podemos ver que hay que querer muy poquito a un hijo para dejarlo allí solo con las ovejas, con los peligros tremendos que tuvo que afrontar. Es ahí que cuando el profeta Samuel viene a ungirlo como rey, resulta que Isaí presenta a todos sus hijos como si fueran los únicos. No se acuerda del pequeño. El pequeño está allí como si no fuera nada. Finalmente él es el elegido como rey de Israel. Amén. Gloria a Jesús. Así que podemos ver que él se sentía profundamente solo. Y en el Salmo 62:1 dice: en Dios solamente, dice el rey David, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no rebalaré mucho. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no rebalaré. Vuelve a repetir. Dios lo era todo para el rey David. En cuanto a protección, dice: mi refugio, mi escudo, mi roca. Gloria a Dios. Lo tenía todo. No tenía a ningún familiar, no tenía a nadie que realmente lo amara y se preocupara de una manera clara por él, pero tenía a alguien mucho más poderoso que toda su familia y que cualquier otro amigo que pudiera tener por cualquier parte, al Dios Todopoderoso que estaba con él, y él confiaba plenamente en ese Dios. Yo creo que él tenía la palabra morando en su corazón de una manera fuerte, porque él es un hombre de fe tremenda. Podemos ver en el Salmo 119, que nos vamos a leer, porque cualquier versículo que cojas habla como él ama la palabra. Estatutos, decretos, mandamientos, leyes, todo lo que tiene que ver con la palabra, eso en cada momento está saliendo en el Salmo 19 de tal manera que resulta hasta aburrido, porque una y otra vez, de manera recalcitrante, vuelve a hablar sobre el mismo tema, que es la palabra de Dios, y es el salmo más grande de todos los salmos, ¿no?, que escribió él además. Entonces podemos ver claramente cómo David tenía la palabra en el corazón. Por eso él pudo vencer a Goliat. Él tenía un conocimiento de quién era su Dios, pero además no solo que tenía conocimiento, sino como que lo que tenía era en el corazón, lo que tenía era esa palabra en el corazón, hablaba con esa fe tan rotunda, porque cuando se enfrenta a Goliat, fíjense, hermanos, lo que dice este hombre antes de vencerlo. Un bicharraco enorme, un hombre enorme, con una espada, una jabalina, escudo, escudero, en fin, contra un niño pequeño. Y el tío sin miedo ninguno, y dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, he aquí la proclamación de fe, la confesión de fe.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sigue. Y efectivamente, eso pasó. Él proclamó, creyó y consiguió una victoria histórica. Amén. De tal manera que, bueno, luego todos los filisteos cayeron. Amén. Y salieron corriendo y cayeron. Gloria al Señor. Esa era la fe del rey David. La fe de David. Fíjate, hay que entender que él clama. Dice, oye, oh Dios, mi clamor. Era una cosa muy cotidiana en David. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Claro que te atiende el Señor, porque tú confías en Él. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Él era un hombre de oración constante. Él anhelaba estar en el templo, en la casa del Señor, en el tabernáculo. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. En el Salmo 27 dice, una cosa he demandado yo a mi Dios, estar todos los días de mi vida en la casa del Señor para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Un hombre de oración constante. Y vamos ahora a meditar, hermanos, ya de una manera determinada, habiendo visto un poquito la personalidad de fe del rey David, vamos a meditar un poquito en el Salmo 40, 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Yo creo que esto muchísimos de nosotros hemos podido experimentarlo. Amén. Pero aquí hay unos principios, por cómo oraba David de esa manera. Él clamaba y dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Él clamaba y él esperó pacientemente sabiendo que él escuchaba y que le concedía las peticiones de su corazón. Él era un hombre de fe. Dice, sed imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia, la paciencia, heredan las promesas. Amén. Debemos clamar además, y claro, evidentemente el rey David oraba y pedía a Dios conforme a su voluntad, porque si no lo hacemos conforme a su voluntad, pues no nos puede oír. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hemos hecho. Eso es tener fe. O sea, si tú me prometes en tus escrituras, si yo sé que tu voluntad es esto que estoy pidiendo, puedo tener absoluta confianza de que tú ya me has concedido lo que yo he pedido. Y eso es una de las armas del cristiano tan poderosa que ninguno de nosotros podemos obviar ese conocimiento, esa revelación, hermano. Tenemos que practicar la oración pidiendo conforme a su voluntad y sabiendo que ya tenemos. Amén, que es nuestro porque nuestro Padre nos lo ha dado. Amén, y entonces nuestro solamente tenemos que esperar pacientemente creyendo que está viniendo. Está hecho y está viniendo. Dios lo dice y ya está todo resuelto. No hay más que hablar. Amén. Así que fe y paciencia son gemelas de poder. Es tremendo lo que podemos conseguir por medio de la oración. Y hermanos, ahora entramos en un tiempo que dentro de X tiempo, no sé cuántos meses, cuando acabemos la formación y todo, vamos a hacer células. Y ahí justamente tenemos que saber que cuando oremos para que Dios cambie el corazón de una persona, Dios lo va a hacer, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Es poderoso, es muy poderoso esto, hermano. No podemos descuidar este conocimiento y practicarlo. Queremos que nuestros hijos sean salvos, vamos a orar creyendo y sabiendo que están viniendo. No importa el tiempo, porque la voluntad de la persona es muy poderosa contra la voluntad de Dios, pero sabiendo que Dios está ahí trabajando sin parar hasta que ellos vienen. Y vienen, amén, a los pies de Cristo y son salvos, amén, y estarán con nosotros en el paraíso, amén, aleluya, aleluya. Escuchemos aquí un poquito sobre Bartimeo, el ciego. Bartimeo el ciego era un pobre, era un
un pobre ciego que justamente ya sabía, tenía una capa, y esa capa lo determinaba como una persona necesitada de ayuda, amén, ayuda de todo tipo, de ayuda de cruzar la calle, de ayuda de ofrecerle cualquier tipo de ayuda monetaria, amén, un hombre absolutamente, digamos, necesitado de cualquier persona o cualquier ayuda, amén. Y él sabía, porque había escuchado que Jesús estaba sanando a todos, sabía que Jesús era el Mesías, lo creía. Por eso él decía, Jesús, hijo de David, cuando ve que Jesús está saliendo de Jericó y viene una multitud detrás de él, él está junto al camino mendigando y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos sabiondos que venían con Jesús le dijeron, anda, cállate y no molestes al maestro, ¿no? Pero a él le importaba tres pepinos porque era un hombre de fe. No, esta es mi ocasión y no me importa lo que tú quieras que yo haga o deje de hacer. Lo que a mí me importa es que Jesús me escuche. Y yo sé que él, si me escucha, yo estoy sano. Efectivamente, siguió gritando hasta que Jesús lo mandó a llamar. Cuando Jesús lo llamó a llamar, Bartimeo tiró la capa. Amén. El clamor de Bartimeo, el clamor de fe, fue oído por Jesús. Y cuando nosotros clamamos al Señor, Él escucha si lo hacemos con fe, creyendo que Él es un buen Padre y está deseando de solucionar nuestros problemas. Esta es la mentalidad que tenemos que tener, hermano. Él se quitó la capa, la tiró y consiguió su objetivo. Jesús le oró por él y recibió la vista. Amén, qué bueno. Pero él era constante, no paraba de gritar, paciente y constante, hasta Jesús le hizo lo que él quería que le hiciera. Y así debemos ser nosotros, constantes y pacientes hasta conseguir la victoria. Hebreos 12:15 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No debemos ser negligentes, hermanos, cómodos, sino que tenemos que orar, practicar mucho más la oración, porque el Señor Todopoderoso está deseando que tú hables con Él y le pidas, amén, pedid todo lo que queráis y os vendrá. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Por eso es tan importante meditar en la palabra, porque primero en la palabra está cuál es la voluntad de Dios al respecto, cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero al mismo tiempo, esa palabra debe estar en nuestro corazón, que es la que produce fe, para que nosotros podamos clamar con fe, clamar con fuerza y con fe, y creer que ya está hecho porque he estado pidiendo conforme a la voluntad de Dios y ya lo tengo, es mío. Esto es muy importante, hermano. Tenemos que ser cristianos, pero sabiendo manejar las almas que Dios nos da para podernos defender en este mundo y conseguir la victoria en cada batalla. Amén, gloria a Dios. Así que dice luego en este Salmo 40, después de pacientemente esperé en Jehová, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Como decía yo antes, Él está deseando escuchar un corazón necesitado que clame a Él, porque Él es un Dios bueno, hermano. Él es un Dios bueno. Y qué bueno es tener un Dios que se digna inclinarse a nosotros. Que se digna inclinarse para oye la voz y se inclina a ver a sus hijos, a sus niños, cada vez que le están pidiendo. Qué cosa más maravillosa tener a un Dios así. Amén. Dice 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quién son los que tienen corazón perfecto? No estamos diciendo que tengan una perfección en su conducta, porque no hay ni un solo Dios, ni un solo hombre que sea perfecto. Amén, todos fallamos y tú no tienes ninguna autoridad para acusar a nadie, porque tú también eres imperfecto. Ora por tu hermano y que Dios tenga misericordia de ti. Ora por tu hermano si ves algún defecto en él y no lo acuses, no lo acuses. Ten misericordia y ora por él. No lo acuses, porque tú no tienes derecho ni autoridad ninguna a juzgar a nadie. Lo digo en general, amén, para que nadie se llame a engaño. Que hay algunos que ya parece que están en el cielo y empiezan a juzgar a los demás. Bendito sea el Señor. Así que
Él está deseando mostrar su favor a favor de los que tienen un corazón perfecto. ¿Quiénes son los que tienen un corazón perfecto? Dice que en Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, el corazón malo es el del incrédulo. El corazón bueno es el del creyente, el que confía en su Dios y le sigue. Amén. Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, clamamos a Dios porque tenemos un corazón bueno y por lo tanto Él nos oye. Amén. El que tiene un corazón bueno es porque tiene un corazón, tiene una mente renovada por la palabra de Dios y por lo tanto tiene su corazón, transformado, cambiado. Amén. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero es que esa palabra que están transformando nuestro entendimiento se va haciendo vida en nosotros y esas creencias de Dios se instalan en nuestro corazón. Amén, esto es muy importante. Dice que Dios necesita pues que clamemos a Él para actuar a nuestro favor. Amén. El pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, voy porque ya vamos un poco justo de tiempo, en humildad se inclinó a Dios y pidió ayuda y mandó a Moisés ya a liberarlo, y es lo que pasó. La humildad entonces es clave, hermano, para que tu Dios te oiga. Es clave, hermano. Dice que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿cuándo? Cuando se humilla, cuando nos humillamos. Así que tenemos que tener la actitud correcta, creer en Él, pero en humildad, tremenda humildad. Y el que es humilde es aquel que cree en la palabra de Dios y la obedece. Amén, aleluya. Y hay otras demostraciones. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él me hizo. Amén. ¿Por qué? Porque escuchó mi clamor. Escuchó mi clamor. Cuando Dios escucha nuestro clamor, podemos estar seguros de que el tiempo del lodo, el tiempo del barro, el tiempo del infierno en vida se ha acabado, porque Él va a actuar. Amén. Si tú confías en Él. Amén. Y luego dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es lo que nos ha pasado a todos. Amén. Puso mis pies sobre peña. El peña, ¿qué es? La roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Jehová mi roca. Cristo es la roca de los siglos. Amén. Ahí podemos, que Dios nos ponga los pies en esa roca. Dice, enderezó mis pasos. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, cuando la palabra es nuestra lumbrera, cuando la palabra nos ilumina, podemos estar seguros de que tenemos el favor de Dios y que Él va a atender nuestras oraciones. Amén. Porque estamos andando en su camino significa que estamos obedeciendo sus leyes. Estamos obedeciendo su palabra. Amén. Estamos siendo agradables a Él. Amén. Así que hay que tener cuidado también porque hay un ladrón que viene a robar, matar y destruir, que quiere cegarnos. Sin embargo, Dios nos ilumina por medio de su palabra. Dice que Él cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Evidentemente tenemos que no dejar que Él en la mente tome control, porque el campo de aterrizaje del enemigo es nuestra mente y nos oscurezca la mente, sino que tenemos que tener el corazón lleno de la palabra, la mente renovada por la palabra, para que la luz de la palabra sea la que predomine. Amén. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando estamos viviendo la vida abundante, esa vida de gozo, de paz, de fe, esa vida que nos hace estar confiados en nuestro Dios, y estamos viviendo y degustando las bondades de la tierra prometida, que es la vida en el Espíritu, la vida del gozo que Dios nos da diariamente, de la confianza que Dios nos da. Nos maravillamos de la fortaleza que Él nos da cuando éramos débiles y estábamos perdidos, y estamos ahora fuertes y establecidos. Y ¿cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a glorificar a ese Dios? Así que, hermanos, tenemos un Dios que nos hace regocijarnos, porque lo que Él ha hecho con nosotros nadie podía hacerlo. Tenemos nueva vida en Él, tenemos vida abundante en Él. Somos benditos de Jehová, bendecidos de Jehová. ¿Qué más podemos pedir? Solamente agradecerle sin parar. Amén. Aprovechemos pues el día para alabar al Señor sin parar, hermanos. Que Dios os bendiga. Amén, amén, amén. Aquí vamos a acabar la palabra.
Gloria a Dios.